El sol se elevaba lentamente sobre los vastos campos de maíz de la hacienda Martínez, sus luces doradas danzando sobre la tierra rica y fértil. Para Amelia Martínez, cada rayo de luz que tocaba la superficie de la propiedad era un recordatorio del legado de su familia, un símbolo de amor y sacrificio que se extendía por generaciones. Pero detrás de esta belleza pastoral, había una sombra creciente, un presagio de que todo lo que amaba estaba a punto de desmoronarse. ¿Cómo podría alguien que dedicó su vida a cuidar de la tierra y de la familia perderlo todo de una sola vez? Esa era la pregunta que la atormentaba, una pregunta que resonaba en su mente mientras las deudas amenazaban con devorar el hogar que conocía. Amelia, una joven de solo 23 años, era la personificación de la esperanza y la vulnerabilidad. Con largos cabellos oscuros que caían en ondas sueltas y profundos ojos marrones que reflejaban determinación, llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Desde pequeña, soñaba con transformar la hacienda familiar en un centro de sostenibilidad, un lugar donde todos en la comunidad pudieran aprender sobre la importancia de la agricultura y el cuidado de la tierra. Sin embargo, sus sueños estaban en riesgo, y la realidad estaba a punto de desmantelar sus aspiraciones. La hacienda Martínez, que antes era un lugar de unión y celebración, ahora se convertía en un campo de batalla. La presión de las deudas acumuladas por su padre, Marcos, un hombre de principios fuertes pero de malas decisiones, estaba a punto de llevar a la familia a una situación sin salida. La entrada de Tomás Duarte, un empresario poderoso y temido, complicó aún más las cosas. No era solo un hombre de negocios, era un símbolo de opresión y control, alguien que parecía estar siempre un paso adelante, manipulando los eventos a su favor. Cuando Marcos, en un momento de desesperación, decidió entregar la hacienda a Tomás, no solo su propiedad, sino el propio destino de Amelia estaba en juego. Vivir bajo el techo de Tomás era como estar en una prisión dorada. Amelia se encontraba constantemente en conflicto, luchando contra la autoridad de un hombre que no solo controlaba su hogar, sino también sus elecciones. Cada día que pasaba, sentía que su libertad se desvanecía, y la frustración se transformaba en rebeldía. La relación entre ellos estaba marcada por intensos enfrentamientos, pero también por momentos de vulnerabilidad reveladora. Tomás, detrás de su fachada de control, escondía a un hombre herido por traiciones y pérdidas pasadas. Amelia, al desafiarlo, comenzaba a darse cuenta de que tal vez había más en él de lo que imaginaba, y ese descubrimiento la hacía cuestionar sus propias creencias sobre poder y control. La lucha de Amelia no era solo contra Tomás, sino también contra su padre. ¿Cómo podría Marcos entregar su hogar a un hombre que no respetaba sus raíces? Esa pregunta la consumía, y el dolor de la traición familiar la hacía sentirse cada vez más aislada. Pero, en el fondo de su ser, había una llama de determinación que no se apagaba. Quería no solo recuperar la hacienda, sino también redefinir lo que significaba ser mujer en un mundo que a menudo la subestimaba. El conflicto central de la historia no era solo sobre la lucha por una propiedad, era una batalla interna que Amelia libraba consigo misma. ¿Cómo podría afirmarse en un mundo que parecía gritar que no valía nada? A cada encuentro con Tomás, se sentía más desafiada y, al mismo tiempo, más fuerte. La tensión entre ellos era palpable, y las palabras que intercambiaban eran como chispas en un barril de pólvora. Pero, a medida que la dinámica entre ellos se volvía más compleja, Amelia comenzó a darse cuenta de que, para cambiar su destino, primero necesitaba cambiar la forma en que se veía a sí misma. El ambiente hostil en el que Amelia se encontraba moldeaba su viaje de manera profunda. La presión para conformarse a las expectativas sociales y culturales pesaba sobre ella, y la lucha por la hacienda la obligaba a confrontar no solo los desafíos externos, sino también sus propias inseguridades. En un país donde las mujeres a menudo enfrentan barreras y discriminación, Amelia se convertía en representante de todas aquellas que luchaban por sus voces y derechos. Su búsqueda de independencia se convertía en un símbolo de empoderamiento, un faro de esperanza para quienes se sentían invisibles. Sin embargo, el viaje de Amelia estaba lejos de ser lineal. Los fracasos y reveses eran constantes, y cada paso adelante parecía venir acompañado de una serie de obstáculos. La devastación emocional que sentía al ver su hogar amenazado se convertía en un combustible para su lucha, pero también en una fuente de dolor profundo. La necesidad de reiniciar su vida, de reconstruir no solo la hacienda, sino su propia identidad, la llevaba a cuestionar su fuerza y determinación. ¿Cómo podría levantarse de las cenizas cuando todo parecía perdido? A través de una serie de eventos emocionantes, Amelia comenzaba a ver la luz al final del túnel. Su relación con Tomás, marcada por desconfianza y tensión, comenzaba a transformarse. Detrás de la fachada de un empresario implacable, había un hombre que entendía el dolor de la pérdida y la lucha por la supervivencia. Esta conexión inesperada entre ellos se convertía en un terreno fértil para el crecimiento. Amelia se veía no solo desafiando a Tomás,
sino también aprendiendo a confiar en él, y esa confianza se convertía en la clave para la transformación de ambos. Mientras Amelia luchaba por tomar el control de la hacienda, no solo redefinía su propio legado, sino que también inspiraba a quienes la rodeaban. La transformación de la propiedad en un ejemplo de innovación y sostenibilidad no solo la empoderaba, sino que también unía a la comunidad en torno a un propósito común. Thomas, por su parte, aprendió a renunciar al control, comprendiendo que, para realmente liderar, era necesario respetar y confiar. Juntos, no solo cambiaron sus propias vidas, sino que también sembraron las semillas de un futuro más brillante para todos. Al final, la historia de Amelia y Thomas no era solo sobre la lucha por la granja, era un viaje de autodescubrimiento y conexión. En un mundo donde las voces a menudo son silenciadas, encontraron fuerza el uno en el otro, construyendo una asociación basada en el respeto y la comprensión. Ese vínculo, forjado en las llamas de la adversidad, se convertiría en la base de un futuro que ambos eligieron recorrer juntos. Así, la Granja Martínez no solo resurgiría de las cenizas, sino que se convertiría en un símbolo de esperanza y resiliencia para todos los que cruzaran su camino. Amelia observaba con un nudo en la garganta mientras la luz del sol iluminaba los campos de maíz, un espectáculo que solía traerle alegría, pero que ahora solo servía para intensificar su angustiante realidad. La granja, otrora un espacio de amor y unión, se estaba transformando en un campo de batalla, y la presión de las deudas se estaba convirtiendo en un peso insoportable. Cada día que pasaba, la incertidumbre la envolvía como una neblina densa, sofocante, y su determinación comenzaba a vacilar. La presencia de Tomás Duarte, el empresario que se había convertido en un fantasma en su vida, estaba siempre allí. No era solo una figura amenazante, era el símbolo de todo lo que Amelia temía perder. La relación entre ellos, marcada por un equilibrio delicado entre la hostilidad y una comprensión creciente, era un baile peligroso. En los momentos en que ella lo desafiaba, había una chispa de algo más profundo, pero esa conexión a menudo era opacada por desentendidos y la lucha por el control. Una mañana, mientras revisaba las cuentas de la granja, Amelia se encontró con una nueva crisis que la dejó en pánico. La cosecha de maíz había sido severamente afectada por una plaga, y las deudas se acumulaban. La necesidad de actuar rápidamente era clara, pero su mente estaba en un torbellino. La voz de su madre, que siempre la animó a luchar por sus sueños, resonaba en su mente, pero la desolación la hacía cuestionar su capacidad de superar otra adversidad más. ¿Cómo podría salvar la granja cuando cada esfuerzo parecía ser en vano? En ese momento de desesperación, una nueva figura entró en escena. Juliana, una amiga de la infancia, había vuelto a la ciudad. Juliana siempre había sido una soñadora, alguien que creía en la fuerza de la comunidad y en el poder de la colaboración. Ella trajo consigo una energía renovadora, pero también un desafío. Juliana creía que la solución a la crisis de la granja estaba en unir a la comunidad en un esfuerzo colectivo, algo que Amelia dudaba en aceptar. La idea de depender de otros parecía un signo de debilidad, y no quería mostrar vulnerabilidad frente a Thomas, que constantemente la observaba en busca de fallas. Amelia, no necesitas hacer esto sola, dijo Juliana, sosteniendo la mano de su amiga. La comunidad está dispuesta a ayudar. Podemos organizar un mutirao, unir fuerzas para recuperar la cosecha. Amelia miró a Juliana, admirando su pasión, pero el miedo la paralizaba. ¿Y si fallaba? ¿Y si la ayuda no era suficiente? ¿Qué pensaría Thomas de ella si no lograba resolver la situación por sí sola? Esta lucha interna la consumía. ¿Y si no resulta, Juliana? ¿Y si todo esto termina en desastre? Amelia respondió, su voz cargada de inseguridad. Juliana insistió, y la determinación en sus ojos hizo que Amelia reconsiderara. Pero la idea de renunciar al control, de aceptar que necesitaba ayuda, era un desafío que la hacía sentirse expuesta. En su mente, la lucha por recuperar la granja se convertía también en una lucha por su propia identidad. Mientras tanto, Thomas observaba la situación desde lejos, y la tensión entre él y Amelia aumentaba cada día. No era solo un empresario calculador, había una fragilidad en su postura, una batalla interna que Amelia comenzaba a percibir. En un encuentro casual en la sala de estar de la granja, la conversación rápidamente se transformó en un enfrentamiento. No entiendes, Amelia. El mundo de los negocios no es amable. Necesitamos pensar en números, en resultados, dijo Thomas, su voz firme, pero había un temblor que delataba su inseguridad. Y yo necesito pensar en mi casa, en mi familia, respondió Amelia, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. No puedo simplemente dejar que tú decidas qué es lo mejor para la Granja Martínez. Esto no es solo un negocio para mí. La tensión entre ellos era palpable, y con cada intercambio de palabras, Amelia sentía una mezcla de ira y atracción.
Thomas era una fuerza innegable, y aun cuando ella lo desafiaba, había una parte de ella que se sentía atraída por su determinación. Pero no podía permitirse distraerse con esos sentimientos. La lucha por la granja era su prioridad, y no podía permitir que sus emociones interfirieran en su misión. En los días que siguieron, Amelia decidió abrirse a Juliana y a sus ideas. El mutirao sería una forma de unir a la comunidad, y al mismo tiempo, una prueba de su propia capacidad de aceptar ayuda. Cuando finalmente tomó esa decisión, sintió una ola de alivio, pero también un miedo profundo. ¿Qué pasaría si la comunidad no se movilizaba? ¿Y si Thomas intentaba sabotear sus esfuerzos? La respuesta a estas preguntas se acercaba rápidamente. El día del mutirao llegó, y la granja se llenó de rostros familiares, todos listos para ayudar. Amelia sintió un calor en el corazón al ver a su comunidad unirse a su alrededor, pero la inseguridad aún persistía. Thomas, al enterarse del evento, apareció, su presencia un recordatorio constante de que aún tenía el control. ¿Crees que esto va a resolver tus problemas?, preguntó, con una sonrisa sarcástica, mientras observaba la actividad. El trabajo duro no va a salvar la granja. Amelia respiró hondo, su determinación renovada. En lugar de dejarse abatir, se volvió hacia los voluntarios y comenzó a organizar el equipo, su voz firme y clara. El trabajo en el campo se transformó en una fiesta, risas e historias se compartían mientras todos se esforzaban juntos. Pero con cada mirada furtiva que intercambiaba con Thomas, la tensión entre ellos se volvía más intensa. La brigada trajo resultados, pero no sin desafíos. La plaga había causado más daños de los que esperaban, y la cantidad de maíz que lograron salvar no era suficiente para cubrir las deudas. Amelia se sentía perdida, y la frustración la consumía. La idea de fracasar no era solo una preocupación, era una pesadilla que la acompañaba día y noche. A medida que la presión aumentaba, se dio cuenta de que necesitaba confrontar no solo a Thomas, sino también sus propias expectativas y miedos. La lucha por la granja se había convertido en una lucha por su propia identidad, y no estaba dispuesta a rendirse. En un momento de reflexión, Amelia decidió que necesitaba ponerse en primer lugar. La búsqueda de aceptación y respeto no podía venir de otros, necesitaba respetarse a sí misma y creer en su valor. Estas revelaciones la impulsaron a acercarse a Thomas de una manera diferente. En lugar de un enfrentamiento abierto, decidió invitarlo a un diálogo sincero. El encuentro no sería fácil, pero sabía que necesitaba ser honesta sobre sus inseguridades y desafíos. La expectativa de un nuevo tipo de interacción entre ellos la dejaba nerviosa, pero había una determinación creciente en su corazón. Thomas, necesitamos hablar, dijo Amelia, su voz firme, pero suave. Vio la sorpresa en su mirada, pero no dudó. No quiero que esto sea solo una batalla entre nosotros. La granja es importante para mí, y quiero encontrar una solución que funcione para ambos. La mirada de Thomas se suavizó, y, por primera vez, vio un destello de la vulnerabilidad que él ocultaba. El camino por delante aún era incierto, pero Amelia estaba dispuesta a enfrentarlo, no solo como una mujer luchando por su propiedad, sino como alguien que estaba descubriéndose en medio de la adversidad. Con cada paso, Amelia se estaba transformando, y esta jornada apenas comenzaba. Amelia sintió el peso de la decisión de hablar con Thomas, pero la determinación que crecía dentro de ella era palpable. El corazón acelerado y las manos temblorosas no la impidieron enfrentar ese momento decisivo. Sin embargo, a medida que pasaban los días, nuevos desafíos surgían, intensificando la presión ya insoportable que sentía. La cosecha que había logrado salvar no era suficiente para cubrir las deudas, y los acreedores comenzaron a hacer amenazas más directas. Amelia recibió una carta de uno de ellos, exigiendo una reunión inminente. La desesperación creció, y la idea de perder la granja parecía más real que nunca. Juliana, consciente de la creciente presión, intentó ofrecer apoyo, pero sus palabras de aliento parecían cada vez más distantes. La amistad entre ellas estaba siendo puesta a prueba por la frustración de Amelia y el deseo de Juliana de actuar de forma colectiva. Amelia comenzó a ver la insistencia de su amiga como una afrenta a su autonomía. Un enfrentamiento verbal surgió entre ellas, cuando Juliana sugirió que Amelia buscara ayuda de un grupo de agricultores de la vecindad. «No puedes hacerlo todo sola, Amelia», exclamó Juliana, con la voz cargada de preocupación. «Necesitamos una estrategia mejor. Y yo necesito espacio para pensar, Juliana», respondió Amelia, su frustración desbordándose. «No entiendes lo que está en juego aquí. Esta granja es mi vida». Las palabras de Amelia resonaron en su mente, y se sintió culpable por no poder compartir el peso que cargaba. Lo que no veía era que esa presión estaba creando una grieta entre ellas, un abismo que podría ser difícil de cruzar.
La relación que antes era una fuente de fuerza e inspiración estaba comenzando a parecer una fuente de conflicto, y eso la dejaba aún más angustiada. Mientras tanto, Thomas, observando la situación desde lejos, decidió involucrarse de una manera inesperada. Se ofreció para ayudar con la reunión de los acreedores, creyendo que su experiencia podría aliviar la presión sobre Amelia. Sin embargo, ella vio esta oferta como un intento de control, y la desconfianza entre ellos creció. El deseo de mantener su independencia la llevó a rechazar su ayuda, pero cada día que pasaba, la necesidad de apoyo se volvía más evidente. Esa noche, Amelia se sentó a la mesa de la cocina, rodeada de papeles y cuentas, su espíritu exhausto. Las lágrimas corrían por su rostro, y el nudo en su garganta parecía un peso insoportable. La idea de fracasar no era solo un miedo, era una realidad que la atormentaba. ¿Qué pasaría si no lograba salvar la granja? ¿Si la presión de los acreedores se volvía insoportable? El pensamiento de tener que dejar su hogar la atormentaba. Juliana, al percibir la lucha interna de su amiga, decidió intervenir una vez más. Organizó una reunión de la comunidad, donde todos podrían discutir las dificultades enfrentadas y cómo podrían ayudarse mutuamente. Amelia dudó, pero la idea de ver a sus vecinos unirse la hizo reconsiderar. Lo que era una simple reunión se convertiría en una prueba no solo de su fuerza, sino también de su capacidad para abrirse al apoyo de los demás. En la noche de la reunión, el aire estaba cargado de expectativa y ansiedad. Varios vecinos se reunieron en la antigua cochera de la granja, y Amelia se sintió al borde de un colapso. Ver esos rostros familiares la hizo recordar lo que realmente estaba en juego. Sin embargo, la presencia de Thomas la dejó inquieta. Él también estaba allí, y su postura observadora era un recordatorio constante de sus propias inseguridades. Durante la reunión, las voces comenzaron a levantarse, y la comunidad se unió en un esfuerzo colectivo. Sin embargo, la tensión entre Amelia y Thomas permaneció. Él trajo sugerencias prácticas, pero la manera en que se dirigía a ella, como si fuera una niña que necesitaba orientación, la irritaba profundamente. La resistencia de ella comenzó a hacerse evidente, y las discusiones se volvieron acaloradas. «Lo que está sugiriendo no es viable, Thomas», exclamó Amelia, su voz resonando en la sala. «No tienes idea de lo que realmente ocurre aquí. Y no estás dispuesta a escuchar consejos que pueden salvar tu granja», respondió Thomas, la frustración evidente en su tono. El enfrentamiento sacó a la luz las vulnerabilidades de Amelia, y por un instante, se sintió despojada de su valentía. Lo que más temía, más que la pérdida de la granja, era la pérdida del control sobre su propia vida. El choque con Thomas la hizo darse cuenta de que, incluso en su lucha, estaba atrapada en sus propias expectativas. Después de la reunión, la comunidad se dispersó, pero Amelia permaneció allí, perdida en sus pensamientos. Juliana intentó consolarla, pero la amistad estaba en una encrucijada. La presión externa e interna se estaba volviendo insoportable, y la idea de fracasar parecía materializarse ante ella. Las emociones estaban a flor de piel, y las tensiones entre Amelia y Thomas ya no eran solo personales, se habían convertido en un reflejo de los desafíos de la granja y de su lucha por mantener la dignidad. Los días siguientes trajeron más desafíos. La plaga continuaba devastando la cosecha, y los acreedores no estaban dispuestos a esperar. Amelia se sentía como un barco a la deriva en medio de una tormenta. Con cada nuevo golpe, era como si un pedazo de ella se rompiera. La presión de la comunidad y la expectativa de éxito pesaban sobre sus hombros. Comenzó a cuestionar si realmente tenía lo que se necesitaba para superar esta crisis. Fue entonces cuando surgió un nuevo obstáculo. Durante una visita al campo, Amelia descubrió que parte de la cosecha que había logrado salvar estaba comprometida por un nuevo brote de plagas. La desesperación la consumió, y se sintió en el fondo del pozo. La idea de fracasar ya no era una posibilidad, era una certeza que la atormentaba. Mientras caminaba entre las filas de maíz dañado, las lágrimas caían sin control. El dolor de la pérdida era insoportable, y la presión de mantener la granja parecía una montaña infranqueable. Esta nueva crisis la llevó a un momento de profunda reflexión. Amelia se dio cuenta de que su lucha no era solo contra las plagas o las deudas, sino contra su propia percepción de éxito y fracaso. La idea de depender de otros la aterrorizaba, pero la soledad de la lucha parecía aún más insoportable. La amistad con Juliana pendía de un hilo, y la tensión con Thomas la hacía sentirse desamparada. En un momento de desesperación, Amelia decidió buscar ayuda de un especialista en manejo agrícola. Esta decisión no fue fácil, pero se dio cuenta de que necesitaba aprender y adaptarse. La lucha por la granja no podía ser solo una batalla solitaria, sino un viaje de crecimiento y aprendizaje.
Este nuevo paso significaba renunciar a su resistencia y aceptar que no había vergüenza en buscar ayuda. A medida que la especialista analizaba la situación, Amelia comenzó a ver una luz al final del túnel. Las sugerencias prácticas y el conocimiento que la mujer traía eran la clave para un nuevo enfoque. Sin embargo, esta transformación no fue instantánea. El dolor de la pérdida aún era intenso, pero la esperanza comenzaba a brotar nuevamente. Era un camino largo y lleno de incertidumbres, pero, por primera vez en semanas, Amelia sintió un leve rayo de esperanza. Lo que no sabía era que este nuevo camino la llevaría a un nuevo tipo de conflicto, uno que pondría a prueba no solo sus habilidades, sino también sus relaciones y lo que realmente significaba para ella ganar o perder. La batalla por la granja estaba lejos de terminar, y la jornada de Amelia estaba a punto de intensificarse. El sol asomaba tímidamente en el horizonte, lanzando una luz suave sobre la granja de Amelia, pero ese día, la belleza de la mañana no podía penetrar la espesa nube de ansiedad que la envolvía. La especialista en manejo agrícola, doña Lucia, había pasado las últimas semanas junto a ella, analizando cada aspecto de la propiedad. La transformación que Amelia había comenzado a vislumbrar en la cosecha estaba en riesgo, y la reunión con los acreedores que se acercaba parecía un juicio inminente. El peso de la expectativa la hacía sentirse como si estuviera caminando en un campo minado. Fue entonces cuando un evento inesperado sacudió el frágil equilibrio que Amelia intentaba reconstruir. Una tormenta repentina se formó en el cielo, oscureciendo el ambiente y trayendo consigo vientos fuertes y lluvias torrenciales. Amelia estaba en el campo cuando las primeras gotas comenzaron a caer, y pronto la tormenta se intensificó, transformando el paisaje familiar en un escenario de caos. Corrió hacia los galpones, tratando de salvar lo que aún quedaba de su cosecha, y al mismo tiempo, proteger la estructura de la granja. La tormenta duró horas, y cuando finalmente amainó, Amelia salió a evaluar los daños. Lo que encontró la dejó paralizada. La mayor parte de la cosecha estaba arruinada, y varias secciones del techo de la antigua casa habían sido dañadas. El dolor que sintió fue físico, casi palpable. La desesperación la envolvió, y las lágrimas caían sin control. Era como si la tormenta hubiera llevado no solo su cosecha, sino también sus esperanzas. En ese momento, una ola de emociones contradictorias la invadió. El peso de la responsabilidad que siempre había llevado la aisló, y la necesidad de apoyo se volvió más urgente que nunca. Amelia se dio cuenta de que esta lucha no era solo suya, era una batalla que involucraba a todos a su alrededor. La amistad con Juliana, que antes parecía una fuente de frustración, ahora era un ancla, un recordatorio de que no necesitaba enfrentar esta tormenta sola. Cuando llegó a casa, lo primero que hizo fue llamar a Juliana. La voz de su amiga, llena de preocupación y determinación, trajo un hilo de esperanza. Se reunieron rápidamente, y Juliana, al ver los daños, no dudó en movilizar a la comunidad. Lo que Amelia no esperaba era la respuesta cálida e inmediata de los vecinos. En cuestión de horas, se organizaron, trayendo herramientas, víveres y, sobre todo, apoyo emocional. La unión de la comunidad fue un bálsamo para el alma de Amelia. Vio a sus vecinos trabajando juntos, y por primera vez, sintió el poder de la solidaridad. Con cada clavo que martillaban, con cada risa y palabra de aliento, Amelia comenzó a entender que la granja era más que solo un pedazo de tierra, era un símbolo de lucha, resiliencia y, sobre todo, de comunidad. Mientras trabajaban para reparar la casa y limpiar los campos, Amelia sintió una transformación dentro de sí. El peso de la culpa y la soledad comenzaba a disiparse. Se dio cuenta de que su verdadero valor no estaba solo en su capacidad de ser independiente, sino en su habilidad para conectarse, para formar lazos con aquellos que la rodeaban. La tormenta había llevado muchas cosas, pero también había traído una nueva claridad. Sin embargo, la reunión con los acreedores aún estaba programada, y la realidad de la situación financiera de la granja permanecía inalterada. Pero ahora, Amelia no estaba sola. Con la ayuda de la comunidad, podría enfrentar los desafíos que estaban por venir. La transformación que ocurrió ese día no fue solo la reparación de las estructuras físicas, sino una renovación del espíritu de Amelia. La idea de fracasar no la aterrorizaba tanto, pues comprendió que el verdadero éxito no se definía solo por la cosecha, sino por la fuerza de las relaciones que cultivaba a su alrededor. La nueva determinación la llevó a repensar su enfoque. Amelia decidió que, en lugar de encerrarse en un rincón, lucharía al lado de sus vecinos. La relación con Thomas también comenzó a cambiar. Al verlo ayudar a los demás, ella comenzó a ver no solo un rival, sino un aliado. La tensión que antes existía entre ellos comenzó a disolverse, dando paso a una colaboración respetuosa. El día de la reunión con los acreedores llegó, y Amelia estaba nerviosa, pero ahora había una confianza que no poseía antes. Con el apoyo de la comunidad,
estaba dispuesta a presentar una nueva propuesta, una que incluía un plan sostenible que beneficiaría a todos. El diálogo que antes parecía imposible ahora estaba al alcance, y la idea de compartir la responsabilidad de la granja se convirtió en una realidad. Al entrar en la sala de reuniones, Amelia sintió una mezcla de miedo y coraje. La presencia de Juliana, Thomas y otros vecinos a su lado le recordó que la lucha no era solo de ella, sino de todos. La reunión fue tensa, pero la determinación y la unión que ella trajo fueron palpables. Al final, los acreedores, sorprendidos con el nuevo enfoque, acordaron darle a Amelia más tiempo para reestructurar sus finanzas. El desenlace de esa reunión fue una victoria inesperada. Amelia salió de la sala sintiéndose ligera, como si una gran piedra hubiera sido retirada de sus hombros. La tormenta que alguna vez parecía ser el fin ahora se veía como el catalizador de una nueva fase en su vida. El apoyo de la comunidad le había dado la fuerza que necesitaba para seguir luchando. La jornada estaba lejos de terminar, y nuevos desafíos seguramente surgirían. Sin embargo, ahora Amelia sabía que no necesitaba enfrentarlo sola. Había aprendido que la verdadera fuerza estaba en permitirse ser vulnerable, en abrirse a aquellos que la amaban y en reconocer que la lucha por la granja también era una lucha por la comunidad. El horizonte, aunque aún nublado, ahora parecía prometedor, y Amelia estaba lista para enfrentar lo que viniera, decidida a no solo sobrevivir, sino a florecer. A medida que pasaban los días, la tensión en torno a la granja de Amelia aumentaba. La reunión con los acreedores había traído un alivio temporal, pero la incertidumbre aún flotaba en el aire. Sabía que los desafíos no estaban resueltos y que necesitaba mantener unida a la comunidad para enfrentar lo que estaba por venir. La presión de la deuda y las exigencias de los acreedores se volvían más intensas cada semana, y el peso sobre sus hombros aumentaba. Amelia comenzó a pasar más tiempo con doña Lucia, que se había convertido no solo en una mentora, sino en una amiga. Juntas, revisaron cada detalle del plan de manejo agrícola, buscando soluciones creativas para optimizar la producción y encontrar nuevas fuentes de ingreso. En cada conversación, Amelia sentía la llama de la determinación reavivarse dentro de ella. Decidió que no permitiría que la granja, que significaba tanto para su familia y para la comunidad, sucumbiera a las dificultades financieras. Mientras tanto, la relación con Thomas continuaba evolucionando. Se había convertido en un aliado valioso, trayendo ideas innovadoras y ayudando a organizar el trabajo comunitario. Sin embargo, Amelia aún recordaba las rivalidades del pasado, y una parte de ella dudaba en confiar completamente en sus intenciones. En un momento de vulnerabilidad, compartió sus miedos con Juliana, quien la animó a ver en Thomas no un enemigo, sino alguien que también luchaba por la supervivencia de la granja. La preparación para la próxima reunión con los acreedores comenzó a tomar forma. Amelia convocó una asamblea de la comunidad, donde todos pudieron expresar sus preocupaciones y sugerencias. Fue un momento de unión, un espacio seguro donde la voz de cada uno contaba. La diversidad de experiencias e ideas trajo nuevas perspectivas, y Amelia se sintió, por primera vez, como una verdadera líder. Se dio cuenta de que la fuerza de la comunidad no estaba solo en la solidaridad, sino también en la diversidad de talentos que cada uno aportaba. A medida que se acercaba la fecha de la reunión, Amelia decidió que necesitaría un plan sólido y bien estructurado. Con la ayuda de doña Lucia, elaboró un proyecto que no solo abordaba la situación financiera de la granja, sino que también incluía propuestas para la sostenibilidad y la innovación. La idea de transformar la granja en un modelo de agricultura sostenible comenzó a cobrar fuerza, y la pasión de Amelia se reflejaba en cada palabra que escribía. Sin embargo, la víspera de la reunión trajo un evento inesperado. Un incendio comenzó a extenderse en una de las áreas vecinas, amenazando no solo la granja de Amelia, sino toda la comunidad. Las sirenas sonaron y la urgencia del momento movilizó a todos los habitantes. Amelia, en medio del caos, se encontró una vez más en el centro de la acción. Juntamente con Juliana y Thomas, ella organizó un esfuerzo colectivo para proteger las propiedades amenazadas. La adrenalina pulsaba en sus venas, y la determinación en sus corazones era palpable. Mientras se contenía el fuego, algo dentro de Amelia comenzó a transformarse. El miedo y la incertidumbre que la atormentaban antes de la reunión ahora eran reemplazados por una sensación de propósito. La lucha por la finca no era solo una batalla financiera, sino una lucha por la vida y por la comunidad. Se dio cuenta de que, independientemente de lo que sucediera en la reunión, lo más importante era la unión que habían formado. La solidaridad se había convertido en un vínculo inquebrantable entre todos. El día de la reunión, Amelia se despertó temprano, sintiendo una mezcla de nerviosismo y esperanza. Se miró en el espejo y, por primera vez en mucho tiempo, vio no solo a una mujer en apuros, sino a una líder lista para enfrentar cualquier desafío.
La presencia de Juliana y Tomás a su lado la confortaba y fortalecía. Estaban allí no solo como amigos, sino como parte de una comunidad que se había unido en torno a un objetivo común. Al entrar en la sala de reuniones, Amelia sintió el peso de la expectativa sobre sus hombros. Los acreedores la observaban con ojos críticos, pero ella no se dejó intimidar. Con una profunda respiración, comenzó a presentar sus ideas, apoyada por la investigación de doña Lucia y por la colaboración de toda la comunidad. Las palabras fluían de sus labios, y la pasión por lo que estaba haciendo se volvía contagiosa. Amelia hablaba no solo como agricultora, sino como la voz de toda una comunidad que creía en un futuro mejor. Sin embargo, durante la presentación, uno de los acreedores, conocido por su inflexibilidad, planteó preguntas difíciles. Desafió la viabilidad del plan, insinuando que los cambios propuestos eran solo sueños vacíos. El corazón de Amelia se aceleró, y la duda comenzó a infiltrarse en su mente. ¿Realmente podrían hacer esto? ¿Y si el esfuerzo conjunto no era suficiente? En ese momento, Juliana y Tomás, que estaban sentados a su lado, intercambiaron miradas significativas. Juliana, al notar la vacilación de su amiga, se levantó y se dirigió a los acreedores. Con firmeza, compartió su propia experiencia, hablando sobre la importancia de la agricultura sostenible y cómo esto podría beneficiar a todos. Tomás, por su parte, añadió sus observaciones sobre la unión de la comunidad y la fuerza que esto traía. Su apoyo renovó la confianza de Amelia. Sus palabras trajeron un nuevo ánimo al ambiente. Amelia sintió la energía de la sala cambiar, y la duda que la consumía comenzó a disiparse. Recordó todas las manos que habían trabajado en su finca, cada sonrisa y cada lágrima compartida. La fuerza de la comunidad era un arma poderosa, y estaba dispuesta a usarla. La reunión llegó a su fin, pero la tensión aún flotaba en el aire. Los acreedores se retiraron para discutir la propuesta, dejando a Amelia y sus amigos en un estado de expectativa. Mientras esperaban, Amelia reflexionó sobre todo lo que había sucedido hasta allí. Las dificultades, las tormentas, los incendios y, sobre todo, el apoyo incondicional de su comunidad. Se dio cuenta de que no importaba lo que sucediera, ella se había transformado. La jornada la había moldeado de una manera que nunca imaginó. Finalmente, los acreedores regresaron. La expresión en sus rostros era indescifrable. Amelia tomó la mano de Juliana, y Tomás, a su lado, hizo lo mismo. La tensión era palpable, pero dentro de ella, una nueva fuerza pulsaba. La decisión que tomarían definiría no solo el futuro de la finca, sino también el destino de una comunidad que se había unido en torno a un sueño. Y, independientemente del resultado, Amelia sabía que estaba lista para enfrentar lo que fuera que viniera a continuación. Los acreedores entraron en la sala con una expresión que mezclaba escepticismo y curiosidad. Amelia sintió su corazón dispararse mientras tomaban sus asientos, y la tensión en el aire era casi palpable. Sabía que ese momento definiría no solo el futuro de la finca, sino también el destino de la comunidad que se había unido en torno a ella. El silencio que siguió era ensordecedor, y todos miraron al representante más rígido del grupo, el señor Almeida, que parecía deleitarse con la expectativa. Amelia respiró hondo, intentando reunir el valor que había cultivado durante toda su jornada. Era el momento de enfrentar no solo la resistencia de los acreedores, sino también sus propias inseguridades. Recordando las conversaciones con doña Lucia, las ideas de Tomás y el apoyo incondicional de Juliana, se levantó, decidida a no dejar que el miedo la dominara. Señor Almeida, comenzó ella, la voz firme, sabemos que la situación financiera de la finca es desafiante, pero estamos aquí hoy no solo para presentar un plan, sino para mostrar que creemos en un futuro en el que la agricultura sostenible no es solo una posibilidad, sino una realidad. Mientras hablaba, miró a los ojos de los acreedores, buscando conexión y comprensión. Somos una comunidad unida, y juntos podemos transformar no solo esta finca, sino toda la región. El señor Almeida arqueó una ceja, escéptico. ¿Y cómo piensas asegurar que esto funcione, Amelia? ¿Qué me garantiza que este sueño no se convertirá en solo otro fracaso? El corazón de Amelia se aceleró, pero recordó las lecciones que había aprendido. La presión de la duda la impulsó a recordar el incendio, el esfuerzo colectivo que había movilizado a la comunidad y cómo, juntos, lograron superar momentos de crisis. No estaba sola, y no era solo por ella que luchaba. No estoy aquí para prometer que será fácil, pero puedo garantizar que la fuerza de nuestra unión y la innovación que estamos trayendo a la agricultura nos darán una nueva oportunidad. Nuestro plan no solo se concentra en la sostenibilidad, sino en la resiliencia. Estamos listos para trabajar duro y adaptar nuestras estrategias según sea necesario. Los ojos de Juliana brillaron de orgullo, mientras Tomás asentía, animándola en silencio.
Amelia se dio cuenta de que, a pesar de todas las incertidumbres, había un poder inmenso en su determinación y en la solidaridad que se había formado entre ellos. Ella continuó, su voz fortaleciendo con cada palabra. Estamos proponiendo iniciativas que no solo atenderán a las exigencias financieras, sino que también promoverán la inclusión y la diversidad, creando un modelo que será un ejemplo para otras granjas en la región. El señor Almeida cruzó los brazos, pero Amelia notó que había algo diferente en su postura. Ella había capturado su atención. Era ahora o nunca. Si me permite, me gustaría compartir un ejemplo práctico, dijo ella, volviéndose hacia uno de los colaboradores de la comunidad, que se había ofrecido para presentar uno de los proyectos. El señor Carlos, un agricultor local, desarrolló un sistema de rotación de cultivos que aumentó la productividad en su propiedad en un 30%. Esto es solo una muestra de lo que podemos lograr juntos. Carlos se levantó, nervioso, pero decidido. Comenzó a explicar su proyecto, y la energía en la sala comenzó a cambiar. Otros miembros de la comunidad se unieron, trayendo historias de éxito y soluciones innovadoras que habían implementado en sus propias propiedades. A medida que las voces se unían, Amelia sintió que la atmósfera se estaba transformando. El escepticismo estaba siendo desafiado por el optimismo y la determinación. Sin embargo, la tensión aún persistía. El mayor desafío aún estaba por venir. El señor Almeida, que parecía haber cedido un poco, volvió a posicionarse. Entiendo sus argumentos, pero ¿qué haremos si las cosas no salen bien? ¿Y si, después de todo este esfuerzo, no logran pagar sus deudas? Amelia sintió un frío en el estómago. Esa era la duda que la atormentaba, un eco de las inseguridades que ella misma había enfrentado. Pero, al mirar los rostros de sus amigos y de la comunidad, se dio cuenta de que había una respuesta dentro de ella, una respuesta que no era solo sobre números y garantías, sino sobre un compromiso real. Si fracasamos, lo haremos juntos. Y aprenderé de cada error. Pero no puedo permitirme no intentar. Creo que tenemos la capacidad de cambiar nuestro destino, y estoy dispuesta a luchar por ello. En ese momento, Amelia se dio cuenta de que se había transformado. La mujer que había entrado en esa sala era una líder, y sus palabras resonaban no solo para los acreedores, sino para la comunidad que se había reunido en apoyo a ella. El peso de la responsabilidad aún estaba ahí, pero ahora era un peso que ella llevaba con dignidad. El señor Almeida parecía reflexionar, y el resto de la sala estaba en silencio, absorbiendo la intensidad del momento. Amelia sintió que había superado una barrera, que les había mostrado no solo la viabilidad de sus planes, sino la fuerza de una comunidad dispuesta a luchar por un futuro mejor. La decisión estaba en sus manos, pero la determinación de Amelia y de todos los presentes ya había creado un cambio significativo. Finalmente, después de lo que pareció ser horas, el señor Almeida habló de nuevo. La propuesta es audaz, y reconozco la pasión que tienen por este proyecto. Sin embargo, necesitamos garantías. Estableceremos un periodo de evaluación. Si las cosas no mejoran en un año, entonces tendremos que reevaluar nuestra posición. Amelia sintió un alivio mezclado con una nueva determinación. Un año. Tendrían la oportunidad de demostrar su valía, y ahora la responsabilidad de llevar adelante ese plan estaba en sus manos. Ella sonrió, una sonrisa que reflejaba no solo alivio, sino también esperanza. Agradezco la oportunidad. No los decepcionaremos. Cuando la reunión terminó, Amelia salió de la sala con Juliana y Tomás a su lado, sintiéndose más fuerte que nunca. El peso de la incertidumbre aún estaba allí, pero ahora había un camino por delante, un camino que sería recorrido con la fuerza de todos aquellos que se habían unido. Ella había enfrentado su mayor desafío y, en lugar de dejarse vencer por el miedo, encontró coraje y determinación en el apoyo que la rodeaba. La comunidad estaba unida, y eso se convertiría en la base de su lucha. Amelia sabía que el viaje apenas comenzaba, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. La transformación que había ocurrido dentro de ella era una señal de que, juntos, podrían enfrentar cualquier tormenta. Amelia salió de la sala con una ligereza que no sentía desde hacía meses. La tensión que la había acompañado durante todo el proceso comenzaba a disiparse, aunque la incertidumbre sobre el futuro aún estaba presente. El acuerdo con los acreedores era un primer paso, pero no el fin de la lucha. Se volvió hacia Juliana y Tomás, que la acompañaban, y vio la misma mezcla de alivio y determinación reflejada en sus rostros. La comunidad se había reunido en torno a un ideal, y ahora era hora de transformar esa esperanza en acción. En los días siguientes, la atmósfera en la granja era eléctrica. El equipo comenzó a trabajar en el nuevo plan agrícola, y la unión de la comunidad se volvió aún más evidente. Las personas se turnaban para ayudar a los demás, compartiendo conocimientos y experiencias, cada una contribuyendo con sus habilidades al proyecto.
Amelia observaba con admiración cuánto había cambiado, no solo como líder, sino también como amiga y compañera. Lo que antes parecía una carga solitaria ahora era una responsabilidad compartida, un símbolo de solidaridad que la hacía sentir parte de algo mucho más grande. Mientras caminaba por los campos, Amelia reflexionaba sobre su viaje. Recordó la primera vez que se sentó a la mesa con los acreedores, la inseguridad que sintió al hablar en público, la voz temblorosa y la mente llena de dudas. Ahora, se veía como una mujer confiada, capaz de inspirar a otros a seguir un camino de esperanza. Aprendió que la verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad y en la disposición de luchar por un sueño colectivo. El camino hasta allí no había sido fácil, pero cada obstáculo superado la fortaleció y la acercó a su comunidad. Sin embargo, no todos los desafíos habían desaparecido. Amelia aún sabía que el acuerdo con los acreedores traía consigo un plazo y expectativas que debían ser cumplidas. La sensación de urgencia la acompañaba, pero estaba decidida a no dejar que eso la consumiera. Con cada nueva cosecha y cada nueva iniciativa, la granja comenzaba a reponerse. La sensación de renovación llenaba el aire, y la esperanza se convertía en una fuerza motriz. Juliana y Thomas también sentían la transformación. Juliana, que antes solo se veía como una apoyadora, comenzó a involucrarse más activamente en las decisiones de la granja. Su confianza crecía a medida que veía el impacto de sus ideas y contribuciones. Thomas, por su parte, se convirtió en un vínculo fundamental entre la comunidad y las estrategias innovadoras que Amelia estaba implementando. Comenzó a organizar talleres para educar a otros agricultores sobre prácticas sostenibles, convirtiéndose en un verdadero pilar de apoyo para todos. La conexión entre los tres se profundizó. Había un entendimiento mutuo de que la lucha no era solo individual, sino colectiva. La amistad que los unía se volvió más fuerte, y juntos celebraban cada pequeña victoria. En un día soleado, después de una cosecha exitosa, se reunieron con la comunidad para una comida al aire libre, donde se compartieron risas e historias. Amelia miró a su alrededor, admirando la escena vibrante, y sintió un calor en el corazón. Era allí, entre amigos y aliados, donde había encontrado su verdadero propósito. El impacto de las acciones de Amelia reverberó más allá de la granja. La comunidad comenzó a movilizarse para crear un mercado local, donde los productos de la agricultura sostenible pudieran ser vendidos. La idea de mantenerse independientes y apoyarse mutuamente se convirtió en una realidad palpable. Las historias de éxito de la granja de Amelia comenzaron a inspirar a otras, y la región comenzó a transformarse en un ejemplo de resiliencia e innovación. A pesar de todo el progreso, Amelia sabía que el camino por delante aún era incierto. El acuerdo con los acreedores era un recordatorio constante de que debían seguir trabajando duro y adaptándose. En un momento de soledad, mientras observaba la puesta de sol sobre los campos, se preguntó si podría cumplir con las promesas hechas. Pero pronto, el recuerdo de la comunidad unida a su alrededor trajo fuerza. No estaba sola, había un ejército de personas dispuestas a luchar a su lado. El tiempo pasó, y la fecha de evaluación del plan se acercaba. Amelia decidió organizar una reunión para discutir los resultados con la comunidad. Era un momento de transparencia y responsabilidad, y quería que todos estuvieran al tanto del progreso. Al entrar en la sala, encontró rostros esperanzados y ansiosos. El peso de la expectativa estaba presente, pero también había un espíritu de unión. Estamos aquí hoy para revisar lo que hemos logrado, comenzó Amelia, con la voz firme. Juntos, hemos superado muchos desafíos, y quiero que cada uno de ustedes sepa que, independientemente del resultado, somos más fuertes de lo que éramos antes. A medida que presentaba los datos y los logros, vio el orgullo crecer en los rostros de sus amigos y vecinos. Amelia se dio cuenta de que las dificultades que enfrentaron se convirtieron en una fuente de aprendizaje y crecimiento. Lo que antes era una granja al borde del colapso ahora era un símbolo de esperanza y renovación. Las lecciones que aprendieron a lo largo del camino moldearon no solo sus estrategias agrícolas, sino también los lazos de amistad y colaboración que cultivaron. Finalmente, llegó el día de la evaluación. Amelia estaba nerviosa, pero decidida a mostrar a los acreedores que su plan había funcionado. Cuando el señor Almeida entró en la sala, la tensión era palpable. Examinó los documentos y las evidencias del progreso realizado. Amelia contuvo la respiración mientras esperaba su respuesta. Después de un largo silencio, el señor Almeida finalmente habló. Ustedes han mostrado que están en el camino correcto. Los resultados son impresionantes, y veo potencial en este proyecto. Pero necesitaremos un compromiso continuo. Creo que, con el apoyo de la comunidad, no solo podrán pagar sus deudas, sino también prosperar. Un grito de alegría resonó en la sala. Amelia sintió las lágrimas correr por su rostro mientras la realidad de lo que acababa de oír se instalaba.
Miró a Juliana y Thomas, que estaban tan emocionados como ella. Lo que había comenzado como una lucha por la supervivencia ahora se había convertido en un ejemplo de cómo la unión y la determinación pueden transformar vidas. A partir de ese día, Amelia sabía que estaba preparada para enfrentar cualquier desafío. Las lecciones aprendidas a lo largo del viaje la moldearon en una líder fuerte y resiliente. Recordó cada dificultad, cada sonrisa de aliento y cada momento de duda, y eso la hizo valorar aún más a su comunidad. Amelia también se comprometió a compartir sus aprendizajes con otros. La historia de la granja no era solo sobre ella, sino sobre todos los que se unieron para hacer la diferencia. En un momento de reflexión, se dio cuenta de que la verdadera victoria no estaba solo en la estabilidad financiera, sino en la transformación que había ocurrido en la vida de todos a su alrededor. La comunidad había encontrado su voz, su fuerza y su propósito. Con un corazón lleno de gratitud, Amelia miró hacia el futuro. El camino por delante aún era incierto, pero ahora sabía que tenía las herramientas y el apoyo necesarios para recorrer ese camino. Con la fuerza de la comunidad a su lado, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Lo que comenzó como una lucha por la supervivencia ahora era un triunfo de esperanza y solidaridad, un brillante ejemplo de que, juntos, podían superar cualquier tormenta. Amelia observaba los rostros felices que la rodeaban, cada uno de ellos un testimonio de la lucha y el amor que habían puesto en la granja. La reunión que había convocado no era solo una formalidad, era una celebración de la resiliencia y la unión que habían construido. A lo largo de los meses, habían aprendido a enfrentar los desafíos juntos, transformando miedos en fuerza e incertidumbres en esperanza. Cada sonrisa, cada historia compartida, cada cosecha exitosa se convirtió en parte de un mosaico vibrante que simbolizaba no solo la recuperación de la granja, sino el renacimiento de toda una comunidad. Durante la comida al aire libre, mientras los rayos del sol se filtraban a través de los árboles, Amelia se dio cuenta de que estaba en un momento de transición. No se trataba solo de pagar deudas o garantizar la supervivencia de la granja, era sobre crear un legado duradero, un espacio donde todos pudieran prosperar. Miró a Juliana y Thomas, y vio en sus ojos la misma determinación que latía en su propio corazón. Juntos, habían creado algo extraordinario, y el viaje apenas comenzaba. Al final de la comida, Amelia se levantó para hablar. La emoción la invadía, pero se sentía fuerte y confiada. Hoy, celebramos no solo nuestros logros, sino lo que somos juntos. Lo que comenzamos como una lucha individual se transformó en un movimiento colectivo. Cada uno de ustedes hizo la diferencia, y eso es algo que nunca debemos olvidar. Las palabras de Amelia resonaron profundamente en la comunidad. A través de los desafíos enfrentados, ella se había convertido en una líder no por su posición, sino por su capacidad de escuchar, unir e inspirar. Ese día no era solo un cierre, sino un nuevo comienzo. Cada uno de los presentes comprendía que, al apoyarse mutuamente, habían creado una red de solidaridad que era inquebrantable. Amelia sabía que los desafíos nunca estarían completamente ausentes. El mundo continuaría cambiando, y la granja necesitaría adaptarse. Pero ahora, con la fuerza de la comunidad a su lado, se sentía preparada para enfrentar lo que viniera. El miedo que antes la paralizaba ahora se había transformado en coraje. Ya no era la mujer insegura que se había sentado a la mesa con los acreedores meses atrás. Era una fuerza de la naturaleza, una mujer que había descubierto su propósito y su fuerza. El futuro se desplegaba ante ella como un campo vasto y fértil, lleno de posibilidades. Amelia comenzó a soñar en expandir sus esfuerzos, tal vez creando cooperativas con otros agricultores de la región, o incluso desarrollando programas de educación agrícola para los niños, para que la próxima generación pudiera heredar no solo la tierra, sino el conocimiento y los valores de trabajo en equipo y solidaridad. La idea de un futuro próspero y colaborativo iluminaba su corazón. Mientras caminaba por los campos al atardecer, Amelia se dio cuenta de que la naturaleza estaba en armonía con su espíritu renovado. Las flores florecían, los pájaros cantaban, y el suave viento traía consigo el perfume de la tierra fresca. Era una señal de que la vida se estaba renovando, así como ella. Con cada paso, se sentía más conectada con aquel lugar que siempre había llamado hogar, y ahora, más que nunca, comprendía que era parte de algo mucho más grande. Y así, con la comunidad a su lado, Amelia estaba lista para enfrentar nuevos desafíos. Lo que antes parecía imposible ahora era una realidad, y las lecciones que había aprendido se convirtieron en su brújula. El amor y la solidaridad que había cultivado no eran solo palabras vacías, eran la esencia de su viaje, el combustible que la impulsaría hacia adelante. Juntos, pensó Amelia, podemos transformar cualquier adversidad en una oportunidad. La esperanza ya no era un sueño distante, era una fuerza palpable que latía en cada miembro de la comunidad.
La historia de la granja y de todos los allí reunidos sería contada por generaciones, no como un relato de dificultades, sino como una épica de superación, unión y amor. Y así, con el corazón lleno de gratitud y la mente repleta de ideas, Amelia miró hacia el horizonte. Sabía que el futuro era incierto, pero también sabía que, independientemente de lo que viniera, no estaba sola. La verdadera fuerza reside en la conexión entre las personas, y cada uno de ellos era una pieza esencial de este rompecabezas. Lo que comenzó como una lucha por la supervivencia ahora era un símbolo de esperanza y renovación. Amelia, Juliana, Thomas y todos los demás no eran solo sobrevivientes, eran pioneros de una nueva era, donde la solidaridad y la colaboración eran los pilares de una comunidad fuerte y vibrante. Y así, el sol se puso, tiñendo el cielo de naranja y morado, mientras la música y las risas resonaban por la granja. Amelia sabía que ese era solo el comienzo de una nueva jornada. Una jornada donde cada paso dado juntos los llevaría a un futuro brillante, lleno de posibilidades y logros. A medida que el día llegaba a su fin, Amelia sonreía, sintiéndose en paz. Había encontrado su lugar en el mundo, y estaba segura de que cada uno de ellos, con sus historias y sueños, estaba exactamente donde debía estar. El legado que estaban construyendo juntos no era solo para ellos, sino para todos los que creían que, con amor y unión, cualquier tormenta podría ser superada. Y así, la historia de Amelia y su comunidad se convertiría en una inspiración, un recordatorio de que, incluso en las situaciones más desafiadoras, la esperanza y la solidaridad tienen el poder de transformar vidas. El futuro estaba lleno de promesas, y Amelia estaba lista para abrazarlas, sabiendo que cada día traería nuevas oportunidades de crecimiento y amor. En su viaje, había descubierto que la verdadera fuerza no estaba solo en los logros, sino en las conexiones que había formado a lo largo del camino. Y al mirar al cielo estrellado, Amelia hizo un voto silencioso, nunca olvidar que la unión es la clave para un futuro mejor, y que juntos, podrían conquistar el mundo. ¿Cómo te sentiste al acompañar la jornada de Amelia? ¿Qué lecciones llevarás a tu propia vida? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides dar like a este video si tocó tu corazón. Juntos, continuaremos compartiendo historias de esperanza y solidaridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna nueva narrativa inspiradora.